pasado un rato, muchos padres empezaron a irse con sus hijos. Y ahí es donde te empiezas a preguntar, ¿dónde está el mío? El caso de hoy es muy importante para poder resaltar nuevamente la importancia de la salud mental, pero también el problema del control de armas en los Estados Unidos y los tiroteos escolares. Es un caso sumamente doloroso debido a las edades de las víctimas y también creo que es un caso muy interesante para poder debatir en los comentarios. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 14 de diciembre de 2012, cerca de las 9:30 de la mañana, la policía del condado de Fairfield en Newton recibió varias llamadas de personas desesperadas diciendo que estaban escuchando detonaciones dentro de la escuela primaria Sandy Hook, la cual recibía diariamente a más de 450 niños en edad escolar. De inmediato, las autoridades se dirigieron a la escena con equipos de SWAT para poder neutralizar al supuesto tirador. Cuando llegaron a la escuela, todo era un caos. Los vidrios de las puertas principales estaban rotas y mientras pasaban por los pasillos, encontraron casquillos de balas. Escuchaban a niños gritar y llorar y a otros corriendo a esconderse. En el pasillo principal hallaron varios cuerpos de personas adultas, pero cuando se adentraron en 2 salones de primer grado, se encontraron con los cuerpos de más de una docena de niños y otros adultos. Esto fue un hallazgo totalmente terrible, pero necesitaban conseguir al tirador antes de que éste consiguiera más víctimas. Mientras tanto, intentaban sacar el resto de los pequeños que aún se encontraban dentro de la escuela, que estaban muy atemorizados. Poco tiempo después de revisar cada lugar de la escuela, lograron descubrir el cuerpo de un supuesto tirador. Fue relativamente fácil poder reconocerlo ya que llevaba un chaleco antibalas, un pantalón y un suéter negro. Además, tenía en su posesión un fusil de asalto. El cuerpo de este joven había sido hallado en uno de los salones junto con los cuerpos de varios niños y una maestra. Como es de imaginarse, la situación dentro y fuera de la escuela era caótica. Habían cientos de padres angustiados esperando poder recibir noticias de sus hijos. Además, la policía no tenía clara la situación. No sabían si se trataba de un atacante o si había más personas. Lo que sí podían asegurar era que ninguno de sus agentes había disparado una sola vez estando dentro de la escuela, por lo que el supuesto atacante muerto debió ser asesinado por otro atacante o este se había quitado la vida. Manejando estas hipótesis, la policía intentó buscar información de este hombre y al revisar sus pertenencias se pudieron dar cuenta de que llevaba una identificación, el cual decía que este se llamaba Ryan Lanza, un joven de 24 años. Al indagar sobre este muchacho, descubrieron que su lugar de residencia era en Hoboken, New Jersey, a más de 1 hora y media de distancia. Sin embargo, el FBI envió a un equipo al lugar para poder buscar más información. Cuando llegaron consiguieron a Ryan Lanza, pero él parecía estar sumamente sorprendido de que lo arrestaran. Decía no entender nada de lo que estaba pasando y alegó que no había salido de Hoboken durante días. Luego de que lo interrogaran, descubrieron que Ryan creció en Newton con su madre Nancy y su hermano Adam, este último de 20 años, pero que hacía varios años se había mudado a New Jersey para asistir a la universidad. Finalmente, y gracias a este interrogatorio, la policía pudo conocer que el cuerpo que habían encontrado en la escena era el de su hermano Adam Lanza y que por alguna razón este llevaba consigo la identificación de su hermano mayor. Por lo tanto, el FBI debía indagar más sobre esta situación tan confusa, así que se dirigieron a la casa de Adam y Nancy. Sin embargo, cuando llegaron a aquel lugar, encontraron el cuerpo de Nancy en su habitación con un disparo en la cabeza. En total, ese día las autoridades hallaron 28 cuerpos. En la escuela habían 18 niños asesinados y 2 heridos que fueron trasladados al hospital, pero lamentablemente murieron al llegar al lugar. 6 adultos, entre ellos la directora del colegio, una psicóloga y varias maestras, además de los cuerpos de Nancy Lanza y del supuesto asesino suicida Adam Lanza.
Pero luego de conocer todo esto, el FBI debía iniciar una larga investigación para poder conocer qué había sucedido realmente. Debían hacer un arduo trabajo para entrevistar a los sobrevivientes. En su mayoría eran niños entre 4 y 10 años y algunos maestros que también lograron sobrevivir. La masacre de la escuela primaria Sandy Hook enlutó a toda la comunidad e incluso a todo el país. Fue un suceso tan terrible que trajo a la palestra el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Esa noche, el entonces presidente Barack Obama se dirigió a los estadounidenses con un discurso muy emotivo lamentando profundamente el hecho y también llegó a expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas. Además, declaró 4 días de duelo nacional por la tragedia. La comunidad realizó vigilias nocturnas afuera de la escuela para poder rendirle homenaje a todos los niños y maestras que fueron asesinados ese día. La investigación a cargo del FBI se llevó a cabo por casi un año. No fue nada fácil conocer a ciencia cierta la razón detrás de toda esta masacre, pero pudieron dar al país un informe en el que explicaron detalladamente los hechos de manera cronológica y las cosas que descubrieron sobre el atacante Adam Lanza. Según el informe del FBI, el viernes 14 de diciembre de 2012, cerca de las 9:20 de la mañana, Adam Lanza le disparó a su madre Nancy en la cabeza. El FBI pudo encontrar su cuerpo en su casa en Newton y ésta se encontraba recostada en la cama y aún tenía la pijama puesta. Posteriormente, Adam condujo el auto de su madre y se dirigió a la escuela primaria Sandy Hook. Este llevaba consigo un fusil, 2 pistolas y casi 500 balas. Las autoridades empezaron a creer que por la cantidad de balas y armas que llevaba este joven, quizás él tenía planeado no solo visitar una escuela, sino muchas otras, para hacer exactamente lo mismo que había hecho en Sandy Hook. Ya para las 9:30 de la mañana, la directora de la escuela se encontraba en la sala de reuniones con un grupo de maestros y personal administrativo de la escuela. Ellos estaban tratando algunos asuntos que había pasado en esa semana. En ese momento las puertas de la escuela ya estaban cerradas con llave, ya que recientemente ellos habían implementado un nuevo sistema para tener mayor seguridad para sus estudiantes. Sin embargo, solo 5 minutos después de haber iniciado la reunión, los maestros escucharon sonidos de disparos en el pasillo justo afuera de la sala de reuniones. Para ese momento, Adam Lanza ya había ingresado a la escuela y había logrado evadir a todo el sistema de seguridad. Es así como la directora, la subdirectora y la psicóloga salieron a ver qué estaba pasando y se encontraron de frente con Adam. Sin mediar ni una sola palabra, les disparó a quemarropa. Desde ese momento, los altavoces de la escuela comenzaron a transmitir todos los sonidos de disparos y gritos. Se cree que alguno de los maestros logró encender los altavoces para poder alertar a los demás maestros de lo que estaba sucediendo. Victoria Soto fue una de las maestras que estaba dando clases cuando empezó aquella masacre. Ella estaba con niños de primer grado. Al escuchar todo lo que estaba sucediendo, ella logró esconder a varios de sus niños en los armarios del salón. Por otra parte, en los otros salones había niños ayudando a sus compañeros a huir. De hecho, algunos de los niños que murieron fueron asesinados por intentar ayudar a sus demás compañeros. Así fue el caso de Jesse Lewis, un niño de primer grado que ayudó a salvar la vida de 9 compañeros de clases. Jesse había aprovechado que Adam había dejado de disparar para recargar más balas, y es allí cuando comenzó a gritarle a sus compañeros que corrieran mientras los ayudaba a huir. Lamentablemente, esta acción llamó la atención de Adam, quien al ver lo que Jesse estaba haciendo, le disparó varias veces. Luego de entrar al primer salón y asesinar a varios niños y maestros, Adam entró al salón de Victoria, pero ella le dijo que los niños no estaban allí y que estaban en el gimnasio. Sin embargo, los pequeños estaban tan aterrados que empezaron a salir corriendo de su escondite, por lo que Adam comenzó a dispararles, y varias de las balas las recibió Victoria porque ella intentó cubrir con su cuerpo a los demás niños. Aunque los minutos parecían eternos, el ataque duró 15 minutos, hasta que finalmente llegó el equipo SWAT a las 9:45, pero ya para ese momento Adam Lanza se había quitado la vida en el segundo salón que había atacado, específicamente el salón de Victoria. Según el reporte del FBI, se estima que se disparó a sí mismo alrededor de las 9:41 de la mañana. Por otra parte, según el informe de la policía,
Adam estaba armado dentro de la escuela con más de 300 municiones, de las cuales terminó disparando 155. En el auto de su madre también tenía otras 2 armas y más de 200 balas. Su cuerpo fue encontrado también con un par de tapones para los oídos. Los investigadores creen que lo usó para poder amortiguar todo el sonido, los gritos y también los disparos que él mismo estaba propinando. El informe del FBI también reveló que antes de salir de su casa, Adam destruyó el disco duro de su computadora, pero a su vez se pudo encontrar 12 videojuegos en su habitación, los cuales tenían contenido de violencia. Incluso había uno llamado School Shooting, en el que el personaje principal era un chico que entraba a una escuela y asesinaba a los estudiantes. A pesar de que se ha dicho en muchas ocasiones que los videojuegos, aún con temática violenta, no influyen en el comportamiento o determinan el comportamiento de una persona, se cree que en este punto Adam Lanza sí estuvo algo influenciado con estos videojuegos. Y ya van a entender la razón de todo esto. En cuanto a la investigación sobre la vida de Adam, los días y meses previos a aquel ataque, el informe del FBI pudo detallar que habían encontrado una hoja de cálculo en la que éste registró información sobre varias masacres ocurridas en distintas escuelas a lo largo de los años en Estados Unidos. Sin duda alguna, él sí tenía una fijación con este tipo de tragedias. En la habitación de Adam también se pudo encontrar material muy comprometedor, como lo fue el periódico The New York Times sobre el tiroteo de la Universidad del Norte de Illinois. También se encontró entre sus cosas un libro sobre un ataque a una escuela Amish en Pensilvania en el año 2006. Además, gracias al GPS, se pudo conocer que Adam había recorrido la escuela primaria Sandy Hook un día antes de cometer la masacre. Los detectives asumen que era para preparar mejor su plan. El informe también develó que en el año 2005, Adam había sido diagnosticado con síndrome de Asperger. Además, mostraba tendencias depresivas y cierto desprecio a las personas en general. Este jovencito también padecía de anorexia, no se alimentaba bien y su extrema delgadez hacía que las demás personas le hicieran bullying en la escuela, por lo que su madre en algún punto tuvo que sacarlo para poder tratar de ayudarlo. A su vez, el joven decía que le molestaba la luz del sol, así que se mantenía la mayor parte del día encerrado en su habitación jugando en su computadora los juegos que anteriormente les mencioné. Adam dormía más de 12 horas al día. Evidentemente, este chico estaba teniendo muchos problemas de salud que principalmente eran por su mala alimentación. Con toda esta investigación también se pudo determinar que Adam llegó a confesarle a una amiga virtual que él era asexual. También le confesó que una de sus mayores aficiones era investigar sobre asesinatos en masa y tiroteos. Además, en las conversaciones mostraba cierta admiración por los victimarios que habían cometido asesinatos en escuela. Según su perspectiva, creía que ellos estaban salvando a los niños de una sociedad dañada por los adultos. Esta amiga también le comentó a los investigadores que antes de aquel ataque, Adam había pasado más de 3 meses sin salir de su casa y sin tener ningún tipo de contacto con otras personas más que con su madre. A pesar de que Adam se había sido tratado por algunos especialistas de manera momentánea, este chico no tuvo la ayuda psicológica suficiente. También se pudo descubrir que al inicio, este jovencito se había negado a tomar sus medicamentos y por lo tanto también dejó de asistir a terapia. Nancy estaba realmente preocupada por su hijo. En su casa se pudieron encontrar varios libros que trataban temas sobre el Asperger, pero quizás la forma en que esta madre estaba abordando toda esta situación no fue la adecuada. También se llegó a creer que quizás esto fue un factor que hizo que se empeorara la situación con Adam. Tanto fue así la situación que la madre de Adam dejó de trabajar y empezó a dedicarse a completo a su hijo y a cubrir todas las necesidades de él. A pesar de que Adam ya tenía 20 años, su madre prácticamente lo veía como una persona que no podía valerse por sí mismo. Ella quería estar en todo momento y quizás esto fue un pequeño error que costó muchísimo. A pesar de que el síndrome Asperger no es limitante para tener una vida plena, sí es necesario tener ayuda psicológica, una ayuda que Adam en ningún momento tuvo. El hecho de que Adam se haya obsesionado con todo el tema de las masacres escolares es consecuente también del síndrome que éste padecía, ya que las personas con síndrome de Asperger tienden a demostrar mucho interés o un interés muy profundo en temas específicos y se cree que en algún punto él tuvo un interés demasiado profundo
con las masacres y que por esa razón él estaba tan metido en todo este tema. Así como también la falta de empatía que puede sentir sobre las otras personas con las que éste se relaciona, incluyendo con la propia madre. Sin embargo, este síndrome sí es completamente tratable en terapia y muchas personas han podido incluso mejorar su capacidad de comunicación y socialización. Las personas con síndrome de Asperger tienden a ser muy inteligentes y es un aspecto que incluso los allegados de Adam llegaron a resaltar en él. Por otra parte, también me parece muy importante hablar un poco sobre la madre de Adam. Según algunas fuentes, Nancy había trabajado como maestra en la escuela primaria Sandy Hook unos años atrás, pero ella había decidido dejar de trabajar para poder dedicarse a su hijo por completo. Ella había estado casada durante 17 años con el padre de sus hijos, de nombre Peter Lanza, hasta que en el año 2009 la pareja decidió divorciarse por los constantes problemas familiares. Por otra parte, el hijo mayor de Nancy, cuando cumplió su mayoría de edad y cuando ingresó a la universidad, él se alejó de su familia, estaba bastante retirado, por lo tanto no tenía tanta comunicación con Adam ni mucho menos con su madre. Así que la familia se redujo simplemente a Nancy y a Adam. Pero también se cree que los problemas que se generaron en la familia también fue por la gran sobreprotección de Nancy hacia Adam. Pero también sumado a esto estaba la poca voluntad de buscar ayuda psicológica y de un especialista que pudiera tratar la situación de Adam. En esta investigación también se pudo conocer que previo a los asesinatos, Nancy había llevado a su hijo a un campo de tiro. Esta también a su vez tenía pensado regalarle un arma para Navidad. Lo que quiere decir todo esto es que semanas antes él había tomado varios cursos de seguridad de armas. Estos datos sin duda alguna generaron un enorme debate que aún hoy en día sigue siendo un tema de conversación, que es el control de armas en Estados Unidos. Creo que para nadie es un secreto que en Estados Unidos hay una tasa alta de tiroteos escolares. Es un problema bastante complejo y por otra parte es incomprensible la facilidad con la que cualquier persona, jóvenes, niños, pueden llegar a tener acceso a las armas. Luego de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook, el presidente Barack Obama intentó también hacer una reforma a la ley de armas, en la cual se buscaba sacar de venta las armas semiautomáticas, pero esta fue rechazada en el Congreso. Creo que el tema de las armas o el acceso a las armas en Estados Unidos es todo un tema sumamente delicado y que ha pasado de generación en generación. Es bastante común que cualquier persona puede tener un arma para su protección, para que éste pueda salir a la calle y sentirse seguro en caso de que éste se enfrente a cualquier tipo de situación en la que su vida pueda estar en peligro. También se conoce que hay varias excepciones de las personas que pueden tener acceso a esto y más que nada personas que hayan estado en prisión por crímenes súper graves, personas que sean inestables psicológicamente, que tengan algún problema, pero en realidad son muy escasas las personas que no pueden tener acceso a las armas. Pero podemos decir que la gran mayoría de la población y la gran mayoría de los estados esto es permitido. Y a pesar de que hay grandes problemas de estos controles y de que se ha visto y se ha demostrado que muchas personas han perdido la vida injustamente por ello, aún así no se toma un debido control sobre el tema. Creo que una de las cosas más lamentables es que a pesar de todo lo que sucedió y de que tantas vidas se perdieron, aún así no han habido cambios. El caso se dio por cerrado y las autoridades no volvieron a hablar sobre ese tema. Por lo tanto, no se llegó a la conclusión de saber por qué exactamente Adam eligió una escuela para cometer aquella masacre. Algunos medios llegaron a especular que la razón se debía a que su madre había trabajado allí y que de alguna manera buscaba quizás vengarse de ella, tratando de acabar con la vida de muchos niños, porque quizás su madre le demostraba más cariño a estos niños que a él mismo. Pero como les acabo de mencionar, simplemente fueron especulaciones. No se sabe a ciencia cierta qué pasó por la mente de Adam, qué lo motivó a él a cometer este crimen. En este punto muchas personas llegaron a decir que quizás también había sido por su síndrome, que había sido por su inestabilidad en casa, por sus complejos, por su anorexia, por su depresión. O sea, pudieron haber sido muchas cosas, un conjunto de cosas que lo llevaron y lo motivaron a él a cometer todo este acto tan atroz. El padre también dijo creer que su hijo sufría de esquizofrenia y que eso nunca se lo diagnosticaron de una manera certera, lo que quizás hubiese ayudado a prevenir la masacre.
Y es por esto que Peter Lanza decidió dar la entrevista, por sentir un deber moral y de alguna manera, con sus palabras, ayudar a prevenir otra matanza como la ocurrida en Newtown. Por otra parte, los chicos que pudieron sobrevivir quedaron con muchas secuelas psicológicas. Muchos tuvieron que acudir a terapia para tratar su estrés postraumático y también la ansiedad que desarrollaron. La mayoría de estos chicos hoy en día ya son adolescentes. Por otra parte, quiero traerles un registro del año 2019, en la cual se pudo registrar 41 tiroteos en instituciones educativas, dejando a más de 2.000 víctimas fatales. El año 2019 se pudo convertir en el año con más tiroteos masivos en la historia de los Estados Unidos. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy, un caso realmente impactante que lamentablemente es un caso que se repite una y otra vez y que aún así no se hace nada para que esto pueda cambiar. Y bueno amigos, me gustaría saber más que nada ahora la opinión de ustedes, voy a estar leyendo en los comentarios. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden también de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido, cuídense y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.